Chiara Lubick sobre Jesús abandonado. Aquel a quien seguimos, Jesús abandonado. Castel Gandolfo, 16 de junio de 2002. Simposio hindú cristiano. Amor y sufrimiento. Diálogo con el profesor Upadhyaya. Well, friends, I am here not to raise a question. Queridísimos amigos, estoy aquí no para hacer una pregunta o contestar algo. Estoy aquí simplemente porque deseo iluminarme a mí mismo. Las palabras que hemos escuchado han suscitado en mí algunos pensamientos. Estamos usando expresiones como amor, sufrimiento y Jesús abandonado. Estos términos han hecho nacer en mi mente algunas ideas que querría exponerles para comprenderlas mejor yo mismo y no para hacer un discurso. Amor y sufrimiento, estas dos palabras forman parte de nuestro diccionario, de nuestra lengua, de nuestro lenguaje. Cuando se tiene fe en Dios y cuando eres uno con Dios, Dios revela amor. El amor es beatitud y la beatitud no comporta sufrimiento. La idea de Dios asociada al sufrimiento me parece una contradicción. Cuando estás en Dios, Dios es solo amor, y cuando hay amor hay dinamismo, hay alegría, incluso el sacrificio se transforma en alegría. Nosotros pensamos que existe el sufrimiento, pero el hombre, por su naturaleza, está en búsqueda de la alegría. No solo el hombre, sino cada ser, cada insecto, por propia naturaleza buscamos la felicidad. Mi pregunta es esta: ¿es posible que un ser humano elija el dolor? Eso va contra la naturaleza humana. Y por eso las palabras que usamos cuando nos referimos a la experiencia de Dios no son alegría o felicidad, ni siquiera amor, sino ananda. Ananda es una palabra del sánscrito que tengo que explicarla. Para muchas palabras existe un término con sentido opuesto, como es alegría y sufrimiento, victoria y derrota. En cambio, para la palabra ananda, que podría traducirse como estado de beatitud, de bienaventuranza, no existe un término contrario. Entonces, una vez que estamos en Dios, estamos en la visión beatífica, estamos en Ananda, y esta beatitud nos sostiene y al final de nuestra vida regresamos al uno con aquella bienaventuranza. Tenemos que decir que los santos no han experimentado lo que nosotros llamamos el sufrimiento, porque no habrían permanecido en el dolor, porque esto va contra la naturaleza humana. Pero una vez que han trascendido la naturaleza humana, una vez que han ido más allá del plano humano, han llegado donde no existe dualidad, existe la Advaita, la unidad, la bienaventuranza. Me excuso con aquellos de ustedes que son cristianos porque no soy un estudioso de la Biblia, pero la expresión Jesús abandonado la he escuchado muchas veces y me he sentido un poco incómodo. Quizás me equivoco y les pido perdón, disculpas, pero ¿cómo puede existir una expresión como Jesús abandonado, un Dios que ha sido abandonado? Dios no puede abandonar. No es propio de su naturaleza abandonar, porque Dios da sus gracias a todos, siempre, incesantemente y sin distinciones. Somos nosotros los que rechazamos su gracia. Somos nosotros los que abandonamos a Dios. Dios no nos abandona a nosotros. Si uno tiene su cuenco boca abajo, aunque llueva fuerte, el cuenco se quedará vacío. Orientémonos hacia Dios y el cuenco desbordará. El sol manda siempre su luz, pero si tenemos las ventanas cerradas, no la veremos.
Abramos las ventanas y entonces la gracia de Dios entrará. Disculpen, quizás ustedes tengan otros elementos, pero la expresión Jesús abandonado no me gusta mucho. En el momento en el que dice, no se haga mi voluntad sino la tuya, en aquel momento Él es el Cristo. Allí está el paso de la mortalidad a la divinidad, de lo finito a lo infinito. Esto es lo que quería decirles. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo, pero les he dicho lo que yo siento, lo que he sentido profundamente. Estoy seguro de que el corazón de los que han hecho la experiencia de Dios late como el mío. ¿Podría responder? Oh sí, le agradezco. So che questa mattina Sé que esta mañana è stato spiegato un po'. Ana Peli, una compañera mía, les explicó algo sobre Jesús crucificado y abandonado. No la escuché porque no estaba, pero quisiera decir, desde nuestro punto de vista cristiano, ¿qué significa este grito de Jesús abandonado? Hay que partir de la visión cristiana de las cosas. Nosotros creemos que Dios es amor y que nos creó por amor. Pero Él no ama solamente fuera de sí mismo, sino que es amor también en sí mismo. Por eso nosotros creemos, aun estando perfectamente seguros de que Dios es uno solo, uno, que en Él sucede un fenómeno de amor, es decir, hay tres divinas personas que se aman. El Padre que ama al Hijo, el Hijo que ama al Padre, y el amor entre ellos es el Espíritu Santo. Nosotros creemos que a un cierto punto, quizás en los comienzos de la creación, los hombres se equivocaron, pecaron. Y nos damos cuenta de que esto es verdad, porque dentro de nosotros sentimos la tendencia al pecado. Ninguno de nosotros puede decir estoy inmunizado contra el pecado. Por lo tanto, el pecado existe. Dios había creado al hombre, pero en un momento determinado el hombre se rebeló contra Dios y cayó en el pecado. Pero Dios es amor, amor en sí mismo y amor fuera de Él, también hacia la creación y hacia el hombre. Entonces, amándonos como un padre, pensó en hacer algo por nosotros para resolver esta situación de pecado en la que estábamos. Y decidió, en unidad con las tres divinas personas, decidieron que el Hijo de Dios, el verbo quiere decir la palabra de Dios, que el verbo de Dios, el Hijo, se encarnara y viniera a la tierra, asumiese la naturaleza humana, se hiciera hombre como tú y como yo. Ecco. E l'ha fatto. Ecco. Y lo hizo. Lui però, Pero Él, assumendo la natura umana, asumiendo nuestra naturaleza humana, asumió también todos los defectos de la naturaleza humana, nuestros errores, nuestros pecados, nuestras divisiones, todo lo desagradable que teníamos. Él sin ser pecador, porque Él era santo. Se cubrió, sin embargo, con todos nuestros pecados. ¿Y por qué lo hizo? Lo hizo para ofrecerse a Dios en nuestro lugar, casi como una víctima de amor, por nosotros. El Padre, viendo en la tierra a su Hijo encarnado, lo vio cubierto de pecados, aun sin ser Él pecador. Entonces, permitió que Jesús, que es el Verbo encarnado, experimentara lo que los hombres debían experimentar, es decir, el abandono de Dios. Y Jesús, como hombre, no tanto como Dios, porque como Dios era siempre uno con el Padre, como hombre, tuvo la sensación de que Dios lo abandonaba. Y gritó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero precisamente por la fuerza del hecho que Él era Dios, logró superar este inmenso dolor.
este abismo en el que había caído poniéndose en nuestro lugar, en el de nosotros hombres. Y dijo, en tus manos, Padre, encomiendo mi espíritu. Me fío de ti aunque tenga la impresión de estar abandonado. Y lo hizo. Haciendo de esta manera, pagó, por decir así, su resurrección. Y pagó todas nuestras deudas, por lo cual todos nosotros hemos sido beneficiados del dolor de Jesús. Il dolore di Gesù nell'abbandono El dolor de Jesús en el abandono, Dios mío, ¿por qué? Es el dolor más alto de Jesús en la cruz. Jesús sufrió las llagas, la corona de espinas, la flagelación, la crucifixión, pero el dolor más grande fue sentirse abandonado por el Padre. Quindi, noi Por come uomo tanto, l'ha sofferto, Él como hombre lo sufrió. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que cuando sentimos algún dolor dentro de nosotros, por ejemplo, cuando estamos separados entre nosotros, por ejemplo, porque hemos pecado, nos hemos equivocado, nos acordamos de Él y decimos, soy un poco como tú. Pero hacemos también como Él y decimos, aunque me sienta alejado de ti, yo me fío de ti, me abandono en ti. Entonces sucede, es una experiencia cotidiana, que se pasa inmediatamente del dolor a la alegría. Es como si la resurrección entrara dentro de nosotros. Por ahora nuestra resurrección espiritual. Al final será la resurrección de todo nuestro ser, incluso de nuestro cuerpo. Por eso, hay que afirmar que Jesús realmente sufrió. Él no podía mentir. Él era el Verbo de Dios. Por lo tanto, realmente sufrió. ¿Pero cómo? En cuanto hombre, porque Él era hombre Dios, Dios hombre. Era el Dios encarnado. Ese a través del cual nosotros pasamos, el que nos da la gracia. También ustedes algunas veces piensan esto. Por ejemplo, ayer decían que el gurú es aquel a través del cual llega la gracia. Para nosotros es uno solo, es Jesús, que nos lleva al Padre. Es la puerta por la que debemos pasar a través de Él para llegar al Padre. Esta es la versión cristiana de los hechos, que no niega el sufrimiento, porque todos tenemos sufrimientos, y no lo niega ni siquiera Cristo en cuanto hombre, pero lo conduce a la alegría, a la felicidad, por lo que al final siempre es la felicidad. Por tanto, no significa que el sufrimiento entra en Dios. Dios permanece uno. Jesús había dicho, yo y el Padre somos una sola cosa. Y así fue. Pero en cuanto hombre, sufrió. ¿Ha comprendido? Muy bien. He comprendido muy bien y te agradezco la explicación, Chiara, porque no lograba expresar lo que tú has dicho de un modo tan sencillo. Has sido clarísima, con palabras transparentes que penetran. Soy todavía un hombre, sí, y por tanto debo pasar todavía a través de la puerta, que es Jesús, a través de mi gurú para llegar a Dios. Te agradezco de verdad porque has comprendido mi silencio más que mis palabras. Te agradezco verdaderamente esta explicación. Gracias, Chiara. Gracias de verdad. Thank you very much. Thank you very much.